A mis 62 años, uno aprende que el silencio no es ausencia de palabras, sino una posición estratégica. Muchos hombres de mi edad cometen el error de gritar cuando se sienten heridos, de golpear la mesa reclamando un respeto que ya han perdido en su propio hogar. Yo no. Yo prefiero observar. Siempre he sido un hombre de números, de planos y de estructuras. Soy ingeniero civil jubilado, y si algo me enseñó mi profesión es que, antes de demoler un edificio en ruinas, hay que asegurarse de que los escombros no caigan sobre uno. Mi casa, una propiedad de 2 niveles en una zona residencial de la Ciudad de México, que construí con mis propias manos ladrillo a ladrillo, se había convertido en un nido de serpientes. Mi esposa, Elena, 10 años menor que yo, siempre fue una mujer elegante, de esas que atraen las miradas en las reuniones del club. Me casé con ella pensando que compartíamos valores, pero el tiempo, ese juez implacable, terminó por mostrarme su verdadera arquitectura. Una fachada hermosa que ocultaba cimientos de pura ambición. Todo comenzó hace 3 meses. Noté cambios sutiles. Gastos excesivos en tarjetas de crédito que yo liquidaba sin preguntar, llamadas que se cortaban apenas yo entraba en la habitación, y ese perfume nuevo, demasiado dulce, que ella no solía usar. Pero la señal definitiva no fue un aroma ni una factura, fue su mirada. Elena empezó a mirarme con una mezcla de lástima y asco, como se mira a un mueble viejo que estorba el paso y que solo se conserva porque todavía es funcional. Bajo la excusa de la seguridad, viviendo en este país, es una excusa que nadie cuestiona, instalé un sistema de cámaras de última generación. Ocultas en los detectores de humo, en las molduras de los cuadros, en el despacho. Sensores de alta fidelidad, que captan hasta el suspiro más leve. Ella pensó que las cámaras eran para protegerla a ella, no sabía que eran para retratarla. El martes pasado llegué a casa más temprano de lo habitual. No anuncié mi entrada. Dejé el coche a 2 calles y entré por la puerta del jardín. Me encerré en mi despacho, ese refugio lleno de libros y planos donde ella nunca entra porque dice que huele a viejo. Encendí el monitor, coloqué mis auriculares y ahí los vi. Elena estaba en nuestra sala, bebiendo un vino que yo había traído de un viaje a Querétaro. Frente a ella, sentado en mi sillón favorito, estaba Julián. Un tipo de unos 40 años, instructor de gimnasio, con esa musculatura inflada, y esa sonrisa de quien nunca ha tenido que esforzarse por nada más que por su apariencia. Lo que escuché me heló la sangre, pero no me hizo temblar. Ya no lo soporto, Julián, decía Elena, mientras jugaba con el anillo de bodas que yo le compré hace 25 años. Verlo comer, escucharlo respirar. Se ha vuelto un viejo lento y tedioso. Entonces hazlo ya, nena, respondió él, con una voz cargada de una confianza asquerosa. Sácale el divorcio al viejo. No esperes a que se muera. Eso podría tardar años. Necesitamos el dinero ahora. Si te quedas con la casa y la pensión, podremos irnos a vivir a la costa. Él puede quedarse en un departamento pequeño, o mejor, que se lo lleven sus hijos. Elena soltó una carcajada seca, una que nunca me había mostrado. El plan es simple, continuó ella, acercándose a él. Mañana veré al abogado. Vamos a alegar abandono emocional, y voy a vaciar las cuentas compartidas antes de que se dé cuenta. Él confía en mí ciegamente. Es tan soberbio que cree que lo tengo en un altar. Mañana, cuando firme los documentos sin leer, como siempre hace cuando está cansado, lo dejaremos en la calle con sus planos y sus recuerdos. Me quedé inmóvil. En la pantalla, vi cómo Julián la rodeaba con el brazo y brindaban por mi ruina. En ese momento, cualquier otro hombre habría salido del despacho, habría encarado al amante, y habría provocado un escándalo que terminaría en los periódicos y en una derrota legal. Pero yo no soy cualquier hombre. Miré mis manos, estaban tranquilas, mi pulso era el de un cirujano. En la pantalla, Elena comenzó a burlarse de mi sencillez, de cómo yo pensaba que ahorrando y llevando una vida austera, estaba asegurando nuestro futuro, cuando lo que estaba haciendo era engordar el botín que ella pensaba repartirse con ese pelele. Es un pobre tonto, dijo ella, besando a Julián. Mañana será el principio de su fin. Apagué el monitor con una lentitud ceremonial. La oscuridad del despacho me envolvió, pero por primera vez en meses, sentí que veía con total claridad. Ella creía que mi sencillez era debilidad. Creía que mi silencio era ignorancia. Estaba tan cegada por su propia soberbia y por la urgencia de su amante, que cometió el error más básico de cualquier estrategia.
subestimar al adversario. Abrí el cajón de seguridad de mi escritorio. Saqué una carpeta de cuero negro que contenía documentos que ella ni siquiera sospechaba que existían. Propiedades a nombre de sociedades anónimas, cuentas que nunca fueron compartidas, y el testamento original de mi padre, que incluía una cláusula de patrimonio protegido que ella, en su afán de gastar, nunca se molestó en leer. Me levanté, me ajusté el reloj y salí del despacho. Caminé hacia la cocina, hice ruido con las llaves para anunciar mi llegada oficial, y entré a la sala. Julián ya se había ido por la puerta trasera. Elena estaba allí, sentada con un libro en la mano, fingiendo la imagen de la esposa perfecta que espera al marido cansado. «Hola, querido, ¿cómo te fue en la oficina?», me preguntó con esa voz melosa que ahora me sonaba a veneno puro. «Bien, Elena. Todo bajo control», respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella me sonrió, una sonrisa triunfal, creyendo que me tenía en la palma de su mano. Me senté frente a ella y acepté la copa de vino que me ofreció. Mientras bebía, mi mente ya estaba ejecutando la primera fase del contragolpe. Ella quería una guerra legal, yo le iba a dar una demolición controlada. Lo que Elena no sabía es que, mientras ella planeaba cómo sacarme de mi casa, yo acababa de encontrar el hilo suelto que iba a desmoronar toda su existencia, empezando por ese amante que ocultaba más secretos que ella. ¿Pasa algo? Te noto muy pensativo, dijo ella fingiendo preocupación. Solo pensaba en el futuro, Elena, en cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Esa noche dormí como un hombre que acaba de ganar la lotería, mientras a mi lado, ella soñaba con una riqueza que ya no le pertenecía. El juego había comenzado, y yo tenía todas las piezas. La mañana siguiente amaneció con una luz grisácea, que se filtraba por las cortinas de seda que Elena había insistido en comprar con mi último bono de productividad. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho los últimos 40 años. Ella dormía plácidamente a mi lado, con esa expresión de inocencia que solo poseen los sociópatas y los niños. La observé un momento, no con odio, el odio nubla el juicio, sino con la curiosidad de un entomólogo que examina un espécimen fascinante pero peligroso. Bajé a la cocina y preparé café negro, fuerte. El silencio de la casa, que antes me resultaba acogedor, ahora se sentía como el vacío previo a una detonación en una cantera. Saqué mi computadora portátil, y me conecté al servidor remoto donde se almacenan las grabaciones de las cámaras. Ahí estaba todo. La evidencia de la infidelidad, pero más importante aún, la confesión de sus intenciones criminales de fraude procesal. «Sácale el divorcio al viejo», repetí para mis adentros, saboreando el café amargo. Lo que tú no sabes, Elena, es que en esta estructura, tú eres el muro de carga que acabo de sentenciar. Mi primera llamada no fue a un abogado de divorcios común. Llamé a Roberto, un viejo amigo de la facultad, que se especializó en derecho patrimonial y fraudes financieros. Roberto es como yo, meticuloso, seco y letal. «Necesito que audites mis propias cuentas, Roberto», le dije sin rodeos. «Mi esposa está planeando vaciarlas. Quiero que movamos el capital operativo a la cuenta fiduciaria de la constructora, que funde con acento agudo con mi hermano. Esa cuenta es intocable por capitulaciones matrimoniales que ella firmó hace 2 décadas y que seguramente ya olvidó». «Entendido, Julián. Pero si ella intenta el divorcio por abandono emocional, como dices, buscará el 50% de la casa», advirtió Roberto. «Ahí está el detalle, amigo. La casa está a nombre de una sociedad civil, de la cual mis hijos son los beneficiarios mayoritarios. Yo solo tengo el usufructo vitalicio. Ella cree que es nuestra. Legalmente, ella es solo una invitada que se portó mal». Mientras Roberto empezaba a mover los hilos legales en la sombra, yo me dediqué a investigar al seductor. Julián, el instructor. No me tomó mucho tiempo. Un hombre que presume tanto suele dejar un rastro de migajas muy evidente en redes sociales y registros públicos. Gracias a un contacto en seguridad privada, obtuve su historial. Julián no era solo un amante, era un depredador profesional. Tenía 2 demandas por pensión alimenticia no pagada y una orden de restricción de una exalumna adinerada en Guadalajara. El tipo estaba hundido en deudas de juego y le debía dinero a gente que no acepta disculpas como pago. Ahí estaba la pieza que faltaba. Julián no amaba a Elena. Julián necesitaba el botín de Elena para salvar su propio pellejo. Estaban construyendo un castillo de naipes sobre un pantano. Durante el desayuno, Elena bajó luciendo un conjunto deportivo de marca, lista para su clase con Julián. Se acercó y me dio un beso en la mejilla que me supo a ceniza. «Cariño,
Voy a llegar tarde hoy, dijo, revisando su teléfono con ansiedad. Tengo unas cosas que arreglar en el banco y luego mi sesión de entrenamiento. Por cierto, ¿podrías transferirme 50,000 pesos? Vi unas remodelaciones para la terraza que nos vendrían de maravilla. Claro, Elena. Lo haré en cuanto llegue al despacho. Mentí con una sonrisa impecable. La casa merece lo mejor. La vi salir con esa seguridad arrogante, moviendo las llaves de la camioneta que yo seguía pagando. En cuanto escuché el motor alejarse, llamé a mi banco. No para transferirle el dinero, sino para reportar actividad sospechosa y solicitar el bloqueo temporal de sus extensiones de crédito. Quería ver cómo reaccionaba el depredador cuando la presa dejara de soltar sangre. Pasé la tarde en mi despacho, revisando las cámaras en tiempo real desde mi celular. Elena se reunió con un abogado de dudosa reputación en una cafetería ruidosa del centro. Los vi gesticular, reír. Vi cómo ella le entregaba una copia de mi estado de cuenta de la inversión de jubilación. Sentí una punzada de decepción, no por la traición, sino por lo predecible de su maldad. Estaba usando la misma estrategia que un villano de telenovela barata. Alrededor de las 6 de la tarde, Elena regresó. Su rostro ya no era el de la mañana. Estaba pálida, irritada. Entró a mi despacho sin tocar, rompiendo mi regla de oro. «Julián, ¿qué pasa con las tarjetas?», gritó, lanzando su bolso sobre mi escritorio. Traté de pagar unas cosas y todas fueron rechazadas. Llamé al banco, y dicen que tú pusiste una alerta. ¿Acaso ya no confías en tu esposa? Me quité los lentes de lectura, y la miré con una calma que pareció desquiciarla. Es por seguridad, Elena. Hubo unos movimientos extraños en la madrugada, intentos de acceso desde direcciones IP desconocidas. El banco me sugirió bloquear todo hasta que yo vaya personalmente a firmar los nuevos protocolos de seguridad. ¿Por qué te molesta tanto? Si necesitas efectivo, puedo darte lo necesario para el súper. No es el súper, es mi libertad de movimiento, exclamó, perdiendo la compostura. Me hiciste pasar una vergüenza frente a mis amigas. Eres un tacaño, un viejo controlador que solo piensa en sus centavos mientras yo me marchito en esta casa gris. Lamento que te sientas así, dije, volviendo a mis papeles. Pero el dinero requiere orden. Si no hay orden, hay caos. Y tú sabes que odio el caos. Ella soltó un bufido de desprecio y salió azotando la puerta. 5 minutos después, la cámara de la recámara principal me mostró la realidad. Estaba llamando a Julián, hecha una furia. El viejo bloqueó todo. Le gritaba al teléfono. No pude sacar los fondos que me pediste para tu negocio. Tienes que presionar más, Julián. Mañana mismo voy a presentar la demanda de divorcio express. Me voy a quedar con todo, te lo juro. Lo voy a dejar con lo puesto. Ese estúpido no sabe con quién se metió. Escuché sus insultos, sus planes de inventar una historia de violencia psicológica para acelerar el proceso y quedarse con la propiedad precautoriamente. Me recargué en mi silla, cerré los ojos y sentí una satisfacción fría recorriéndome la columna. Ella acababa de lanzar el ultimátum. Acababa de dar el paso que yo necesitaba para que mi plan legal se activara automáticamente. Mañana, ella creería que me daría el golpe de gracia en la reunión familiar que ella misma había convocado para hablar de nuestro futuro. Lo que no sabía es que yo ya había enviado las grabaciones y las pruebas de los antecedentes de Julián a sus propios hijos de su primer matrimonio, quienes siempre sospecharon de ella. La trampa estaba puesta. Ella creía que estaba casando a un viejo cansado, sin saber que estaba entrando de lleno en la jaula que yo mismo había diseñado con precisión de ingeniero. El arte de la ingeniería no solo consiste en construir puentes, sino en saber cuánto peso pueden soportar antes de colapsar. Durante la semana siguiente, me convertí en un actor de mi propia tragedia. Adopté una postura un poco más encorvada. Dejé que mi mirada vagara por las habitaciones con una melancolía fingida, y permití que Elena viera en mí lo que ella desesperadamente quería creer. Un hombre acabado, un viejo derrotado por la sospecha y la soledad. ¿Estás bien, Julián? Te noto ausente, me dijo un miércoles por la tarde, mientras se limaba las uñas en la estancia. Su tono no era de preocupación, era el de un carnicero, evaluando si la res ya está lista para el tajo. Son los años, Elena. A veces siento que el mundo va más rápido que yo. Quizás tenga razón, quizás he sido demasiado rígido con las finanzas, respondí, dejando escapar un suspiro ensayado. He estado pensando que tal vez necesitamos un cambio. Un aire nuevo para nuestro matrimonio. Vi cómo sus ojos brillaron. Era la chispa de la codicia pura. Ella pensó que su presión psicológica estaba surtiendo efecto, que me estaba quebrando. Me alegra que lo entiendas, querido,
dijo, acercándose para tocar mi hombro con una frialdad que pretendía ser afecto. Precisamente por eso, mi abogado sugirió que pongamos orden en los papeles de la casa. Solo por si algo te llegara a pasar, para que yo no tenga problemas con trámites burocráticos. Ya sabes cómo es este país. Esa era la carnada. Ella quería que firmara un poder notarial amplio y una actualización de las escrituras donde ella apareciera como copropietaria con derechos de supervivencia. Si yo firmaba eso, ella podría hipotecar la casa esa misma tarde para darle el dinero a su amante o, simplemente, correrme legalmente al día siguiente alegando incompatibilidad insoportable. Trae los papeles mañana, Elena. Los revisaré con calma, le dije, dándole la espalda para que no viera la sonrisa que amenazaba con dibujarse en mi rostro. Esa noche, las cámaras grabaron la celebración anticipada. Julián entró a la casa a medianoche, creyendo que yo dormía bajo el efecto de las pastillas para el insomnio que Elena me insistía en tomar, y que yo tiraba por el fregadero cada noche. Los vi en la cocina, bebiendo mi mejor whisky. «Mañana firma, Julián», susurró ella, abrazándolo por el cuello. El viejo tonto cree que es un gesto de amor para salvar la relación. En cuanto ponga su rúbrica, la casa es nuestra. El abogado ya tiene lista la demanda de divorcio para presentarla el viernes a primera hora. Lo sacaremos de aquí con una orden de restricción por violencia económica. No tendrá ni tiempo de recoger sus libros. Eres una genio, nena, respondió el tipo, besándola con esa lascivia barata. Con ese dinero, liquidamos mis deudas, y nos perdemos en el Caribe. Que el viejo se pudra en un asilo. Escuchar que planeaban enviarme a un asilo con mi propio dinero, fue el último clavo en el ataúd de mi piedad. Si alguna vez sentí un rastro de nostalgia por los años que pasamos juntos, en ese momento se evaporó. El jueves por la mañana, el ambiente en la casa era denso, casi eléctrico. Elena contrató a un notario de dudosa ética, un hombre pequeño de ojos huidizos, llamado licenciado Peralta, que llegó a las 11 en punto. Se sentaron en el comedor, el mismo donde celebramos tantas navidades. Sobre la mesa de caoba, extendieron un fajo de documentos. Es un trámite sencillo, don Julián, dijo Peralta, sin mirarme a los ojos. Solo es para actualizar el régimen patrimonial y otorgarle a la señora Elena facultades administrativas sobre la propiedad. Así, ella podrá gestionar pagos y trámites sin molestarlo a usted. Revisé los papeles. Eran agresivos. Prácticamente me despojaban de la administración de todos mis bienes activos. Pero, yo ya había preparado mi propio ajuste. La noche anterior, con la ayuda de Roberto, imprimí un juego de hojas idénticas en gramaje y tipografía, pero con cláusulas radicalmente distintas escondidas en los párrafos intermedios. Me parece bien, dije tomando la pluma fuente, pero antes de firmar, necesito que Elena firme este documento anexo. Es una declaración de transparencia patrimonial mutua. Si vamos a compartirlo todo, debemos declarar que no hay deudas ocultas ni compromisos con terceros que afecten el patrimonio familiar. Es una formalidad que pide el banco para liberar las cuentas que bloqueé. Elena no lo dudó un segundo. Estaba tan ansiosa por verme firmar su sentencia, que firmó la mía sin leer. En ese anexo, ella estaba declarando bajo fe de hechos que no tenía pasivos, y que aceptaba que cualquier ocultamiento de información invalidaba cualquier transferencia de propiedad previa. Pero lo más importante, firmó una cláusula donde aceptaba que, en caso de infidelidad comprobada o intento de fraude patrimonial, renunciaba irrevocablemente a cualquier pensión alimenticia o ganancia derivada de la sociedad conyugal. Yo firmé sus papeles. Pero usé una firma que no era la mía legal. Usé la firma que utilizo para mis borradores de ingeniería, una que parece idéntica pero que carece del rasgo de validación que tengo registrado en el banco y ante el notario oficial. Ella no lo notó. Estaba demasiado ocupada mirando el papel como si fuera un boleto de lotería premiado. Ya está, querido. Ahora descansa, me dijo Elena, guardando los papeles en su bolso con una urgencia casi violenta. Tengo que salir a notarizar esto personalmente. No me esperes para comer. Salió de la casa casi corriendo. Peralta la siguió como un perro faldero. Me quedé solo en el comedor. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de victoria. Tomé mi teléfono y llamé a Roberto. Ya los tiene Roberto. Se llevó los documentos. Dale 2 horas para que intente presentarlos. En cuanto lo haga, activa la auditoría forense y envía las notificaciones a los juzgados de lo familiar. Y Roberto, llama a mis hijos. Es hora de que vean el video que grabé anoche. Me serví una copa de agua y caminé hacia la ventana. Vi la camioneta de Elena alejarse a toda velocidad.
Ella creía que iba directo hacia su nueva vida de lujos con su amante. No sabía que estaba conduciendo directamente hacia un callejón sin salida legal, donde la esperaba la ruina total. El error de la soberbia es creer que el otro es predecible. Elena pensó que yo era un edificio viejo y fácil de demoler. No contó con que yo era el arquitecto, y conocía perfectamente dónde estaban las cargas explosivas que ella misma había colocado bajo sus pies. A las 6 de la tarde, la luz del sol caía de forma oblicua sobre la mesa del comedor, proyectando sombras alargadas que daban a la estancia un aire de tribunal. Había citado a todos. Elena llegó primero, bajando de la camioneta con un aire de reina recién coronada. Traía el cabello impecable y una sonrisa cínica que no intentaba ocultar. Detrás de ella, para mi sorpresa y deleite táctico, venía Julián. El tipo vestía un traje que le quedaba apretado, intentando parecer un hombre de negocios cuando no pasaba de ser un estafador de gimnasio. ¿Qué es esto, Julián?, preguntó Elena, lanzando su bolso de diseñador sobre la mesa. Dijiste que era una reunión familiar importante. ¿Por qué están aquí tus hijos? Mis dos hijos, Mauricio y Claudia, estaban sentados al extremo de la mesa. Sus rostros eran máscaras de piedra. Ellos, que siempre habían intentado llevar la fiesta en paz con su madrastra, por respeto a mí, ahora la miraban con un desprecio que ella aún no lograba procesar. Tomen asiento, dije manteniendo mi voz en ese tono bajo y firme que usaba cuando dirigía obras de gran envergadura. Elena, Julián, bienvenidos. Pensé que, ya que planean su futuro con tanta diligencia, lo justo era que lo discutiéramos todos juntos. Elena soltó una carcajada nerviosa y se sentó, cruzando las piernas con suficiencia. No sé de qué hablas, pero si es por los papeles de la mañana, ya están en proceso. Soy la administradora legal de esta casa, y de tus activos, querido. Así que, si vas a armar un drama frente a tus hijos, te sugiero que midas tus palabras. Estás en mi propiedad ahora, en tu propiedad, intervino Claudia, mi hija mayor, con una voz trémula de rabia contenida. Elena, no tienes ni idea de lo que acabas de firmar. Firmé mi libertad, replicó ella, mirando a Julián, quien asintió con arrogancia. Y la jubilación de tu padre que ahora yo voy a gestionar para que no la malgaste en sus planos viejos. Me aclaré la garganta. El silencio que siguió fue absoluto. Saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo, y encendí la pantalla de 70 pulgadas que dominaba la estancia. Elena, antes de que hablemos de tu propiedad, quiero que veamos un cortometraje. Es una producción casera pero con una narrativa fascinante. En la pantalla apareció la imagen nítida de nuestra cocina. Eran las grabaciones de la noche anterior. Se escuchaba con claridad cristalina la voz de Elena diciendo, «Sácale el divorcio al viejo, que se pudra en un asilo». Luego, la imagen cambió al despacho, captando el momento en que ella y su abogado planeaban fabricar pruebas de violencia psicológica. Y finalmente, apareció el historial clínico y penal de Julián, incluyendo las demandas por fraude y las órdenes de restricción. El rostro de Elena pasó del rosa maquillaje a un gris cenizo en segundos. Julián se levantó de la silla, el sudor empezando a brillar en su frente. «Esto es ilegal», gritó el amante. «Es espionaje, no puedes usar esto». «En realidad, Julián», dije, apoyando mis manos entrelazadas sobre la mesa, «en mi propia casa, y bajo una cláusula de seguridad, que Elena aceptó por escrito hace años, puedo monitorear lo que me plazca. Pero lo ilegal no es la grabación. Lo ilegal es el intento de fraude procesal y la falsificación de documentos que intentaron esta mañana». Elena intentó recuperar el aliento, buscando su bolso. «No importa», chilló. «Tengo los papeles firmados por ti. El licenciado Peralta ya los ingresó. Soy la dueña de la mitad de todo y administradora del resto. Váyanse de mi casa ahora mismo». En ese momento la puerta principal se abrió. Entró Roberto, mi abogado, con un maletín de cuero y una expresión de absoluta serenidad. Traía consigo un fajo de notificaciones judiciales frescas, todavía oliendo a tinta de impresora. «Buenas tardes a todos», dijo Roberto, colocando los papeles frente a Elena. «Señora Elena, lamento informarle que los documentos que usted presentó ante el notario esta mañana han sido impugnados y anulados hace exactamente una hora». «¿Qué? Eso es imposible», gritó ella, golpeando la mesa. «Verá», continué yo, tomando la palabra con una calma gélida, «el documento que firmé esta mañana tenía una firma nula, pero el documento anexo que tú firmaste, Elena, ese sí era legal. En él, declaraste bajo juramento que no tenías conflictos de interés ni planes de dolo contra el patrimonio».
Al intentar ingresar un poder fraudulento basado en mentiras, activaste automáticamente la cláusula de rescisión de la sociedad conyugal por conducta deshonesta. Roberto le extendió otro papel. Y esto, señora, es la demanda de divorcio. Pero no la que usted quería. Es una demanda por adulterio, comprobado y tentativa de fraude. Debido a la cláusula de transparencia que firmó hoy sin leer, usted acaba de renunciar a cualquier derecho sobre esta propiedad, a cualquier pensión, y por si fuera poco, a la camioneta y las cuentas que ya intentó vaciar. Julián dio un paso atrás, buscando la salida, pero Mauricio, mi hijo, se interpuso en la puerta. Era más joven, más fuerte, y estaba mucho más enojado. No te vayas todavía, campeón, le dijo Mauricio, la policía está afuera. Parece que tienes unas cuentas pendientes por fraude en Guadalajara, y casualmente, alguien les dio tu ubicación exacta hoy. Elena miró a Julián, esperando que él hiciera algo, que la defendiera, que mostrara ese amor que se juraban en las grabaciones. Pero el instructor solo miraba hacia los lados, como una rata acorralada buscando un agujero. ¿Julián?, susurró ella, con la voz quebrada. No me mires a mí, le espetó él, con una cobardía que me hizo casi sentir lástima. Tú me dijiste que el viejo era un estúpido. Tú me aseguraste que esto era dinero fácil. Me metiste en un lío legal por tu maldita ambición. El shock en el rostro de Elena fue total. La traición del traidor siempre duele más que la del enemigo. Se quedó ahí, parada en medio de su sala, rodeada de la familia que despreció, y del hombre que pretendía usarla. Su imperio de papel se estaba incendiando, y ella no tenía ni un vaso de agua para apagarlo. La sencillez, Elena, dije, levantándome de mi silla con una dignidad que ella nunca entendería. No es falta de inteligencia. Es falta de necesidad de presumir. Pensaste que porque no gritaba, no escuchaba. Pensaste que porque no golpeaba la mesa no tenía fuerza. Caminé hacia ella, y con una delicadeza casi cruel, le quité las llaves de la casa que aún tenía en la mano. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas personales en una maleta. Julián, tú tienes 30 segundos para salir por esa puerta antes de que mi hijo decida que ya esperó suficiente para llamar a las patrullas. El caos estalló. Elena empezó a gritar, a implorar, a maldecir, pasando por todas las etapas del duelo en un solo minuto. Julián salió disparado hacia la calle en cuanto Mauricio se hizo a un lado, dejándola sola frente a la realidad que ella misma había construido. Miré a mis hijos y les hice una señal. El primer paso de la demolición estaba completo. Ahora venía la parte que más disfrutaba un ingeniero: limpiar el terreno de los escombros para volver a empezar. Ver el derrumbe de un edificio que ha sido socavado desde sus cimientos es un espectáculo silencioso antes del estruendo final. Elena estaba ahí, de pie en medio de la sala que ella misma decoró con mi dinero, viendo cómo su mundo se reducía a una maleta de gimnasio y un par de abrigos que Claudia, con una frialdad quirúrgica, le había arrojado sobre el sofá. «No puedes hacerme esto, Julián», gritaba con la voz rota por una mezcla de rabia y terror. «Soy tu esposa, tengo derechos. Ese papel que firmé bajo engaño no tiene validez». Me acerqué a ella con la parsimonia de quien ya ha ganado la guerra antes de disparar el primer cartucho. La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me miraron con desprecio, mientras yo cenaba en silencio. «Derechos, Elena, es una palabra curiosa en tu boca», le dije, ajustándome los puños de la camisa. «El papel que firmaste no fue bajo engaño, fue bajo tu propia codicia. Te pedí transparencia, y tú firmaste afirmando que no tenías deudas ni planes ocultos. Al mentir en un documento legal frente a un notario, cometiste falsedad de declaración. Eso, sumado a la evidencia de las cámaras donde planeas mi despojo, te deja fuera de cualquier juego». Roberto, mi abogado, dio un paso al frente y le entregó una carpeta con el sello del juzgado. «Aquí tiene, señora. Es una orden de desalojo precautorio. Debido al riesgo de dilapidación de bienes y a las pruebas de conspiración para cometer fraude, el juez ha dictaminado que usted debe abandonar esta propiedad de inmediato. Sus cuentas personales, aquellas que usted alimentaba con las transferencias de gastos de casa, han sido congeladas como garantía para la auditoría forense que solicitamos». Elena abrió la carpeta, y sus manos empezaron a temblar de forma incontrolable. Leyó las cifras, leyó los nombres de las sociedades anónimas que yo había movido meses atrás, y finalmente, comprendió la magnitud de su error. Ella pensaba que yo era un hombre con una cuenta bancaria, no sabía que yo era un hombre con una infraestructura financiera. «¿Y Julián?», preguntó,
buscando con la mirada hacia la puerta por donde su amante había huido como una rata. Él tiene que ayudarme. Él me prometió. Julián, intervino Mauricio, mi hijo, con una sonrisa amarga. Está en este momento siendo interrogado por la patrulla, que lo interceptó a 2 cuadras. Resulta que las grabaciones donde él presume cómo te va a quitar el dinero, también contienen detalles sobre sus negocios previos. El tipo no solo es un cobarde, Elena, es un bocón. Ya le echó la culpa de todo a la señora insistente que lo acosaba. Esa fue la estocada final. Vi cómo el orgullo de Elena se desvanecía, dejando solo el cascarón de una mujer que lo había apostado todo a una mano perdedora. Se desplomó en el suelo, llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de la humillación más profunda. «¿Me vas a dejar en la calle?», sollozó. «Después de todo lo que te di». «¿Qué me diste, Elena?», le pregunté, inclinándome un poco hacia ella. «¿Me diste compañía mientras planeabas mi ruina? ¿Me diste amor mientras te reías de mi sencillez en los brazos de ese tipo? No te estoy dejando en la calle. Te estoy regresando al lugar de donde viniste, antes de que yo decidiera compartir mi vida contigo. Te estoy devolviendo tu libertad, esa que tanto ansiabas. Solo que ahora, esa libertad no tiene mi apellido ni mi chequera para sostenerla». Claudia tomó la maleta y la puso cerca de la puerta principal. «Es hora de irse, Elena. El taxi está afuera. No hagas que los oficiales que esperan a Julián tengan que entrar por ti también». Sería una escena muy poco elegante para alguien que se jactaba tanto de su clase. Elena se levantó, limpiándose el rímel corrido con el dorso de la mano. Me miró una última vez, esperando quizás un rastro de duda, una debilidad de último minuto. Pero en mis ojos solo encontró el reflejo de un hombre que ya no la reconocía. Salió de la casa caminando con dificultad, como si el peso de su propia maleta fuera demasiado para su soberbia herida. Al cruzar el umbral, el viento de la tarde agitó su cabello, y por un segundo pareció la sombra de la mujer que alguna vez creí amar. Cerré la puerta principal. El sonido del cerrojo encajando en su sitio fue el acorde final de una sinfonía de justicia que me tomó meses componer. Me quedé en el vestíbulo, rodeado de mis hijos. El silencio que siguió no era incómodo. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta que se lleva la contaminación. «¿Estás bien, papá?», preguntó Mauricio poniéndome una mano en el hombro. «Nunca he estado mejor, hijo», respondí, caminando hacia el bar para servirme un whisky, esta vez, uno que solo yo disfrutaría. He pasado años construyendo estructuras para otros. Era hora de que reforzara los muros de mi propia dignidad. Me acerqué al ventanal y vi cómo el taxi se alejaba. Sabía que lo que seguía sería un proceso legal largo, pero la victoria moral y táctica ya estaba en mi bolsillo. Tenía mi casa, tenía mi paz y, sobre todo, tenía la certeza de que mi sencillez me había salvado de una vida de engaños. Tomé posesión de mi sillón favorito, el mismo donde ellos se habían burlado de mí, y sentí la textura del cuero bajo mis dedos. Era mío. Todo era mío de nuevo. El silencio de mi casa ya no es el vacío de la soledad, sino la plenitud de la paz recuperada. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que el eco de los tacones de Elena se extinguió en mi banqueta. 6 meses en los que el polvo de la batalla legal ha terminado de asentarse, dejando al descubierto lo que siempre estuvo ahí. Un hombre que no necesitaba de adornos ni de falsas lealtades para sostenerse en pie. Hoy me encuentro en mi terraza, la misma que ella quería remodelar con el dinero de mi jubilación. Curiosamente, la remodelé yo, pero a mi gusto. No hay mármoles pretenciosos ni muebles de catálogo italiano que gritan, «mírame». Hay madera sólida, plantas que yo mismo riego cada mañana, y una vista limpia hacia el horizonte de esta ciudad que ayudé a construir. El proceso de divorcio fue, como predije, una demolición controlada. Elena intentó dar zarpazos de ahogada. Sus abogados buscaron lagunas, alegaron crueldad mental, y trataron de invalidar las grabaciones. Pero contra la ingeniería de un plan bien trazado, la improvisación de la maldad no tiene oportunidad. Las pruebas de su conspiración con Julián fueron tan contundentes que el juez no solo le negó la pensión, sino que la obligó a restituir los fondos que ya había desviado de nuestras cuentas de gastos comunes. De Julián no supe mucho más, salvo que sus deudas en Guadalajara lo alcanzaron antes que la justicia. La última vez que mi abogado mencionó su nombre, fue para decirme que estaba cumpliendo una condena por fraude genérico. El galán terminó siendo un número de expediente más.
una advertencia de lo que sucede cuando construyes tu vida sobre la estafa. A veces, por las noches, me sirvo un buen tequila y repaso las grabaciones. No lo hago por masoquismo, sino por recordatorio. Veo a ese hombre de 62 años sentado en su despacho, escuchando cómo lo llamaban, viejo tonto y estúpido. Me miro a mí mismo en la pantalla y sonrío. Hay una belleza matemática en la paciencia. La mayoría de los hombres de mi edad habrían reaccionado con el hígado, con el grito, con la expulsión violenta que solo les habría traído problemas legales y la pérdida de su patrimonio. Yo elegí el camino del estratega. Mis hijos, Mauricio y Claudia, vienen a comer los domingos. Nuestra relación se ha fortalecido de una manera que nunca imaginé. Antes, la presencia de Elena era un filtro tóxico que lo empañaba todo. Ahora, las risas en el comedor son genuinas. Me ven más joven, dicen. Y es verdad. La traición es un peso muerto que te dobla la espalda. La justicia es un bálsamo que te endereza la columna. A mis amigos del club, esos que a veces pasan por situaciones similares, y se quejan amargamente de sus esposas interesadas, siempre les digo lo mismo. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino la capacidad de observar sin ser visto. La sencillez es tu mejor armadura. Si dejas que el enemigo crea que eres débil, él mismo te entregará las llaves de su propia celda. He aprendido que la vida es como una obra estructural. Si los cimientos son de arena, de apariencia, de codicia, de lujuria barata, no importa qué tan alta sea la torre, tarde o temprano la gravedad hará su trabajo. Yo preferí construir sobre roca. Me tomó años de ahorro, de trabajo duro y de una austeridad que Elena confundió con tacañería. Pero esa misma austeridad fue la que me dio la independencia para mandarla a ella y a su amante al lugar que les correspondía. El olvido. Hace unos días recibí un correo electrónico de ella. Una larga carta llena de justificaciones, de culpas repartidas, y finalmente, de una petición de dinero. Decía que estaba pasando por un momento difícil, que vivía en un departamento pequeño, y que, después de tantos años, yo le debía algo de consideración. No borré el correo de inmediato. Lo leí 2 veces. Sentí una punzada, sí, pero no de dolor, sino de confirmación. Le respondí con una sola frase, la misma que ella usó aquella noche en la sala. Es un trámite sencillo, Elena. Solo es cuestión de orden. No volví a saber de ella. Ahora, mientras el sol se pone y tiñe de naranja los edificios que yo mismo diseñé, cierro mi computadora. Mañana tengo una reunión para asesorar un nuevo proyecto de infraestructura en el sur. No lo hago por el dinero, sino por el placer de seguir creando algo que perdure. A quienes escuchan mi historia, les dejo este pensamiento. No teman al silencio del hombre maduro. Teman a su paciencia. Porque cuando un hombre que lo ha dado todo descubre que lo han querido dejar sin nada, deja de ser un proveedor para convertirse en un juez. Y contra la sentencia de un hombre que sabe esperar, no hay apelación que valga. Mi nombre es Julián. Soy ingeniero. Y hoy, por fin, vivo en una estructura perfecta, una vida sin mentiras, rodeado de los que amo, y con la satisfacción de saber que, al final, la justicia kármica siempre tiene la última palabra.